Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Algunas personas son buenas en lo inmediato. Pueden saltar directamente hacia cualquier cosa, pero no son buenas en la persistencia. Es decir, son aquellas personas que son obedientes de momento. Hagamos algo y listo, vamos, pero cuando hay que sostenerlo y cuando hay que durar una semana, un mes, un año haciendo lo mismo, entonces ahí es donde vienen a caer. Otras personas son buenas para persistir. El problema es hacerlos obedecer. Eso sí, una vez obedecen, se conectan y están metidos con todo. El lío es ese, el lío es que tomen una decisión. Para vivir apasionadamente la vida de fe que Dios planteó para cada uno de nosotros, necesitamos ser buenos en ambas cosas. Necesitamos ser decididos a obedecer, pero también necesitamos ser constantes y perseverantes. Es decir, necesitamos ser inmediatos y persistentes. Ambas cosas son fundamentales. Ambas cosas requieren confianza en Dios. Cuando te lanzas así de primera a la cosa, necesitas un nivel de confianza muy alto en Dios. Pero para mantenerte durante el tiempo, vas a necesitar mucho más de esa confianza absoluta en Dios. José no entendió lo que significaba para Jesús tener un nacimiento virgen, porque no tenía por qué saberlo, porque pues era un asunto complicado de entender, que tenía que nacer de una virgen y eso se veía muy bonito en la profecía, pero ya vivirlo como tal, como esposo de esa mujer que iba a tener a ese bebé, pues seguramente era complicado. José quizás no entendía eso de que Dios se hiciera hombre y habitara en medio de nosotros. Pero lo que sí sabía José era hacer lo que Dios le pedía que hiciera. Porque lo que Dios le pedía que hiciera eran cosas, si bien no eran normales, sí eran cosas que eran posibles de hacer. Así que lo que resalta la actitud de José es su confianza en Dios. Habían cosas que él seguramente no entendía. Habían cosas de la profecía del Mesías que seguramente sonaban bonitas, pero a la hora de la realidad eran complejas. Pero lo que llama la atención es que cada vez que Dios le dijo a José que hiciera algo puntual, José lo hizo. Imagínate, José era un recién casado que no tuvo la posibilidad de tener una luna de miel. Su nuevo matrimonio no era algo que estaba pasando como él lo había planeado. Sin embargo, José no se retiró del proyecto. José avanzó. José logró entender que eso tenía parte en el plan de Dios y eso fue suficiente para él hacer lo que tenía que hacer. Así otras cosas no las pudiera entender. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando la vida tuya no funcione de la manera que tú la tenías planeada que funcionara? O no salgan las cosas como tú querías, porque Dios simplemente te dice, mira, es por acá. Resulta que tú tenías un plan diferente. Siempre me animo por lo que el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8. Dice lo siguiente: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Yo no logro entender por qué algunas personas mueren de manera trágica. Yo no entiendo por qué personas buenas a veces resultan con cánceres completamente mortales. No entiendo por qué algunos hijos se rebelan y hacen sufrir tan duramente a sus padres. Yo no sé por qué suceden tantas cosas que no están dentro del sentido común de las cosas, cosas que categorizamos dentro de lo absurdo. Pero es alentador escuchar a personas que están viviendo esos procesos difíciles que dicen, yo no sé por qué suceden las cosas, pero yo elijo no darme por vencido. Yo enfrento la realidad, yo me voy con el Señor y entiendo que todo hace parte de un plan de Dios y aunque no lo entiendo, lo enfrento
en el nombre del Señor. Es bueno saber que podemos confiar en Dios y que Él sabe que nosotros hay cosas que no entendemos. Dios lo sabe. Él ha prometido que un día va a poner todo en orden y un día nos va a permitir a nosotros entenderlo absolutamente todo. Un día va a reunir a todos aquellos que hemos confiado en Él, pero mientras llega ese día, mientras llega ese momento, hay dos opciones que cada uno de nosotros tiene frente a las adversidades y las dificultades de la vida. La primera es que puedes vivir con una sensación de que Dios te debe una explicación de cada cosa que pasa. Y puedes estar allí cuestionando, preguntando y diciendo, no entiendo. La otra opción es que puedes vivir una vida dándote cuenta que Dios te da grandes regalos y que muchas cosas no es necesario que las entiendas. Simplemente las recibes de parte de Dios. Si vives la vida pidiéndole siempre explicaciones a Dios sobre lo que Él hace o te involucra en hacer, solo terminarás en un constante estado de amargura. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene que darle explicaciones a nadie de lo que hace, porque Él es soberano, porque Él hace lo que quiere. No necesitas una explicación. Lo que necesitas es tener confianza en Él y Él te va a resolver todos los asuntos. Pero si entiendes que Dios no tiene que darte explicaciones, que Dios no te debe nada a ti, sino que te lo ha dado todo, que inclusive te dio a su propio Hijo, te dio el regalo de la vida eterna, te dio la promesa de estar con Él para siempre, entonces entiendes que esos son grandes regalos y que no necesitas explicaciones absolutamente de nada. Entonces aprendes a vivir una vida de confianza y obediencia a Dios, como José. Empiezas a darte cuenta que no necesitas saberlo todo para saber obedecer, que no necesitas que se te explique todo para poder obedecer. Simplemente obedeces por confianza en Dios, por amor a Dios y porque sientes que Dios te da más de lo que tú mereces recibir o más de lo que tú esperas recibir. El desafío para hoy entonces es: obedece a Dios confiando en Él. No necesitas explicaciones, solo obedécelo. Te vas a dar cuenta de los grandes beneficios que trae esa obediencia a Dios y los grandes regalos que Dios tiene preparados para tu vida después de tu obediencia. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.